Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo están? Buenos días. Esperamos tener un tiempo hermoso de reflexión y meditar en la palabra, en lo que Dios quiere decirnos hoy día. Ya son las 6 de la mañana y esperamos que antes que salga el sol, como en la reflexión del otro día que mencionábamos, podamos nosotros tomar el pan vivo, tener una experiencia con el pan vivo que descendió del cielo, que es Cristo Jesús, ¿no es cierto? Esperanza de gloria, que siempre lo estamos mencionando. Creo que la oración es algo que nunca debemos dejar de practicar. Debe ser una permanente, debe ser una vida de oración la que debemos nosotros tener. Si nosotros consideramos el propósito de Dios o una vida de propósito, creo que necesitamos establecer en nuestra vida el principio y el poder de la oración. Así que en estos minutos vamos a tener esta reflexión y estos momentos. Quiero tener estos tiempos todos los días martes y los días viernes, Dios mediante, y que le he denominado a esto mi pan diario, y así juntos poder conectarnos con los hijos que están en Pucón, los hijos que están en otras partes, ¿sí? Y otros hermanos en la fe, si se quisieran unir, tener tiempos de comunión y tiempos de intercesión y de oración. Después de cada reflexión vamos a tener un tiempo de oración y clamor al Señor, ¿sí? Así que si usted también me escuchan, todos los hermanos en la fe e hijos que están allí conectados, también puede así allí comentar y hacer sus declaraciones, proclamaciones conforme a la palabra que escuchamos, y juntos podamos, ¿no es cierto?, establecer el señorío de Cristo a través del poder de la oración. La pregunta es la siguiente: ¿por qué nos pide Dios que oremos? Si Él lo sabe todo, Él tiene todo el poder para hacer lo que Él quisiera. ¿Por qué es tan necesario la oración en una vida de propósito? ¿Por qué Dios insiste en que nosotros clamemos a Él? Vuelvo a decir, si Él lo sabe todo, si Él tiene todo el poder para hacer lo que Él quisiera, si no fuera una prioridad la oración, ¿por qué Jesús y los apóstoles y la iglesia primaria practicó el poder de la oración insistentemente? ¿Por qué ellos oraban? ¿Sí? En Juan, y la respuesta creo yo la encuentro en Juan 5:26, que para mí es una respuesta, puede serlo para usted o no, pero la Escritura señala, dice: porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo. Jesús hablando. Y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. Es interesante este texto, este pasaje, porque dice: y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. Podría haber dicho allí: y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo de Dios, ¿sí? Le ha dado autoridad puesto que es el Hijo de Dios. Pero no, dice: le ha dado autoridad puesto que es el Hijo del Hombre. Entonces, desde el principio Dios estableció un límite en cuanto a su autoridad en la tierra. Dios se autoimpuso un límite. Él dijo que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y que Él señoree sobre los peces del mar, las aves de los cielos, sobre la creación, señoree, sojuzgue. Y allí está el texto de Génesis 1, 26, 27, muy conocido por todos nosotros. Y allí yo veo la clave del poder de la oración y por qué Dios nos pide a nosotros que oremos. Dios Él delegó autoridad sobre el hombre terrenal,
¿sí? Para que Él ejecutara su voluntad en la tierra, la voluntad de Dios en la tierra. Entonces Él se autoimpuso por amor un límite donde Él gobernaba los cielos y el hombre sojuzgaba y gobernaba la tierra conforme al corazón y a la voluntad del Padre. Entonces, ¿por qué Jesús tuvo que venir en cuerpo y tuvo que ser el Hijo del Hombre? Simplemente para manifestar legalmente ese pasaje de las Escrituras de Génesis 1, para manifestar la autoridad de Dios en la tierra y la interdependencia que hay en cuanto al propósito y a la voluntad de Dios en la tierra. Dios depende de nosotros y nosotros dependemos de Él, siempre y cuando obviamente estamos conectados a su voluntad y estamos conectados a su corazón. Entonces es fundamental que nosotros podamos tener tiempos de oración por causa de la responsabilidad legislativa que nosotros tenemos sobre la tierra. Ahora, otra pregunta es, ¿la gracia anula la responsabilidad de la oración? Porque obviamente entendemos que por medio de la gracia que es en Cristo Jesús, la cual es un regalo inmerecido, hemos sido insertados a una vida poderosa, una vida del Espíritu, donde nosotros podemos tener comunión, intimidad, comunión con el Padre constantemente las 24 horas del día por estar insertos en su cuerpo. Pero el hecho de que la gracia de Dios haya venido sobre mí y me haya insertado en su cuerpo, anula la responsabilidad de orar, de apartar un tiempo y de estar inquiriendo de ninguna manera. Creo que Jesús, el Hijo de Dios, era la gracia misma en carne, caminando por este mundo, y Él practicó responsablemente la oración. De hecho, era una de sus prioridades. Antes que amaneciera, antes que el sol saliera, Él ya estaba orando, inquiriendo en el corazón del Padre para saber la voluntad de su Padre y qué hacer en ese día. Entonces, la gracia de Dios no anula el poder de la oración. Creo que una de las cosas que más debiéramos nosotros practicar es el poder de la oración, más que predicar, más que enseñar la palabra. Ahora, no estoy anulando, por favor, que se me entienda, no estoy anulando y quitándole importancia a la predicación, pero sí dando importancia y valor a lo que es la oración y el poder de la intercesión, porque Dios depende de lo que Él ha establecido, ¿sí? La autoridad delegada sobre el hombre, y Él depende de las oraciones que un hijo suyo en la tierra haga conforme a su voluntad para que el cielo intervenga en los asuntos de la tierra. ¿Sí? Entonces necesitamos nosotros comprender fidedignamente los conceptos poderosos de la oración. Ahora, ¿qué es o qué no es la oración, mejor dicho? La oración no es una herramienta religiosa. La oración no fue establecida dentro de un concepto y dentro de un vínculo y de una práctica religiosa encerrada en cuatro paredes, ¿sí? Sino que fue establecida para un hombre al cual se le dio poder y autoridad de dominar los asuntos de la tierra. De manera que la oración no es una práctica religiosa. La oración es una práctica poderosa legislativa donde permitimos que el gobierno de Dios intervenga, el reino de Dios intervenga en los asuntos de la tierra. Entonces, ya no es un asunto religioso de orar para sentirme bien, ¿sí? Orar para tener salud espiritual simplemente, sino que es orar para que el cielo intervenga en los asuntos de la tierra. Y para eso necesitamos nosotros
orar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, la oración no es un concepto religioso, no es para orar por necesidades básicas como alimento, vestuario, una nueva casa, etcétera. ¿Por qué? Porque todas esas cosas están en la persona de Cristo. Entonces, nosotros cuando oramos tenemos que orar por necesidades realmente de propósito. Entonces, tiene que ver, vuelvo a decir, con gobierno de Dios. No es para orar por necesidades básicas, sino para manifestar el reino de Dios en la tierra, manifestar su dominio y su gobierno, ¿sí?, a través de la oración. De hecho, en el libro de Mateo, capítulo 16, habla acerca de la importancia de la oración. Cuando Jesús le dice a Pedro, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, y no prevalecerán, ¿sí? A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, cuando dice la Escritura, y te doy autoridad, o te he dado poder, ¿no es cierto?, las llaves para atar. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, lo que desates acá en la tierra será desatado en los cielos. Entonces usted ve allí que la característica de la oración, o el ambiente de la oración y el espíritu de la oración, es puramente y netamente legislativo y gubernamental, donde permitimos que Dios intervenga en los asuntos de la tierra. Entonces haríamos bien, mis amados, siempre tener tiempos de oración. Ahora, lamentablemente el hombre con su caída cedió esa autoridad a Satanás, perdió el dominio y el arte y la autoridad para orar, y perdió la comunión con Dios. Entonces Satanás tenía el dominio y el control de todo aquí en la tierra. El imperio de la muerte gobernaba en la tierra. Por eso es que Jesús vino a la tierra como hijo de hombre, para poder recuperar otra vez la autoridad sobre todas las cosas. De hecho, por eso es que Él venció, Él murió para vencer la muerte, el dominio de la muerte, aplastar la muerte y ponerla debajo de sus pies, y devolvernos nuevamente la autoridad para que nosotros tengamos legalidad para orar las oraciones del Padre. Ahora, ¿qué no es la oración? Número 2, la oración no es manipulación religiosa. Es decir, que Dios no responde cualquier oración. Usted puede estar metido en una necesidad básica, en lo que usted considera, ¿no?, como necesidad, pero si no es la voluntad de Dios, entonces hay cosas que simplemente no van a suceder. Dios nunca va a responder la oración de alguien que simplemente tiene un capricho y que no corresponde a la voluntad de Dios, que no se sujeta a su propósito, que no se sujeta a la voluntad de Dios. Entonces Dios no es un Padre caprichoso. Dios es un Dios amoroso, pero tremendamente responsable, que no va a responder cualquier oración. De manera que la oración no es manipulación caprichosa, ¿sí? La oración no es manipulación. Entonces, por más que usted quiera pedir algo, orar, inclinarse por algo, usted tiene que sí o sí someterse a su voluntad. De hecho, Jesús lo dijo: yo no hago, no juzgo o no establezco mi propio juicio, sino así veo, así juzgo. Yo hago la voluntad de mi Padre que está en los cielos, no mi propia voluntad. Entonces, la oración de Jesús no era manipuladora. La oración de Jesús estaba condicionada a la voluntad del Padre, ¿sí? Eso es lo que gobernaba el corazón de Jesús, y eso es lo que Él oraba cada día. Ahora,
Usted tiene que entender esto. La oración es una responsabilidad. Vuelvo a decir esto, aunque suene repetitivo. La oración es una responsabilidad legislativa, gubernamental y nunca religiosa. La oración no fue hecha como una práctica para estar encerrada y hacer eventos, ¿sí?, evangélicos. La oración fue hecha para manifestar el gobierno de Dios en la tierra, ¿sí? Entonces esa es la naturaleza de la oración. Ahora, el libro de Juan, yo colocaba un texto allí en el perfil de que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y tenemos la confianza de que obtendremos lo que hemos pedido, porque no pedimos conforme a nuestra voluntad, sino que pedimos conforme a su voluntad. Así que bueno, esto sería por hoy esta reflexión. Necesitamos seguir creciendo, ¿no?, en el poder de la oración. Uno de los discípulos preguntó a Jesús, interesante, que él dijo: enséñanos a orar. Impresionante, más que cualquier otra cosa, él dijo: enséñanos a orar. Mientras muchos quieren aprender a predicar, muchos quieren aprender a exponer la palabra, ¿sí?, públicamente, mientras otros quieren aprender a cantar, ese discípulo pidió que le enseñara a orar. Entonces, una de las cosas que necesitamos sin duda es pedir al Espíritu Santo que nos ayude y nos enseñe a orar conforme a la voluntad del Padre, porque la oración es un arte poderosa que necesitamos día a día practicarla para que otra vez la justicia de Dios se manifieste en los asuntos de la tierra. Así que, amado, espero que esta reflexión haya servido en esta mañana, hayamos comido, ¿no es cierto?, nuestro pan diario, una porción más de Cristo y del conocimiento que solamente se encuentra en Él, porque en Él está la sabiduría y la riqueza y todo lo que nosotros realmente necesitamos. Todo lo demás es añadidura porque está inserto en Él. Así que vamos a orar al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Y oro para que usted también allí se mantenga en comunión conmigo. Todos podamos en un solo espíritu levantar una oración y un clamor y declarar que su presencia sea una realidad todo el día, que podamos experimentar su gloria, su presencia, y podamos nosotros manifestar la naturaleza del Padre, que es Cristo Jesús, pero con una cosmovisión legislativa, que entendamos que mientras nosotros estamos en el mercado, estamos en el sistema, estamos en el trabajo, estamos en la universidad, podamos allí manifestar gobierno siendo luz para el mundo. Así que oramos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, estamos convencidos de que hemos sido insertados en la persona de Cristo, Señor, para vivir conforme a tu voluntad y no conforme a la nuestra. Señor, entendemos que el cielo depende de nosotros y nosotros dependemos del cielo, es decir, dependemos del Padre, dependemos de Cristo, dependemos del Espíritu Santo, y ellos a la misma vez dependen de nosotros, de los hijos de los hombres que caminan conforme a su voluntad, para que nosotros podamos ser ejecutores de su voluntad a través del poder de la oración, y finalmente terminar practicando todo lo que también nosotros oramos. Señor, en esta mañana pedimos que tú nos enseñes a orar. Pedimos que nos enseñes el arte y el poder de la oración, pero una oración basada en el Espíritu y no conforme a nuestra mente vanidosa, que muchas veces se distrae con muchas necesidades básicas, con muchos problemas que nos vienen, tribulaciones y todo este tipo de cosas que aparecen en el camino. Hay muchas distracciones que a veces tenemos para orar correctamente y orar las oraciones de Dios. Creo que las oraciones de Dios que Él ha hecho desde la eternidad no son necesidades. Yo no veo a usted, Padre,
orando por necesidades. Yo veo que usted está en el control de todas las cosas y lo que usted ha dicho así se hará. Y por eso es que usted necesita de hijos suyos en la tierra que estén conectados a su propósito, de hijos suyos que estén orando sus oraciones. Y usted no ora por dinero, usted no ora por multitudes, usted no ora por sanidad, porque eso ya es un hecho en la redención y en la crucifixión de su Hijo. Por su llaga hemos sido curados, todo nos pertenece como herencia, y su palabra dice también que somos herederos de Dios, de manera que si somos herederos de Dios no necesitamos, no hay otra necesidad que embargue nuestro corazón. Es usted nuestra mayor herencia y con usted lo tenemos todo, de manera que nosotros no oramos por necesidades básicas, oramos para que su gobierno se manifieste en los asuntos terrenales en Cristo Jesús. En esta hora, Señor, dirígenos por el Espíritu, porque si hay una debilidad que nosotros tenemos es que nosotros no conocemos humanamente y racionalmente, nosotros no conocemos tu voluntad. De hecho, el Espíritu así lo dice, que la única debilidad que nosotros tenemos, dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No dice en nuestras debilidades, sino en nuestra debilidad, singularmente hablando. Es decir, que la única debilidad mayor que nosotros tenemos como seres humanos es que humanamente no podemos conocer tu voluntad. Es por eso que el Espíritu gime con gemidos indecibles para que nosotros podamos orar las oraciones de Dios y manifestarlas aquí, declararlas aquí en la tierra. Señor, en esta mañana queremos declarar tu dominio, tu gobierno, el control sobre todas las cosas. En Cristo Jesús lo declaramos, Señor. Riqueza espiritual manifestada, revelación y sabiduría en la persona de Jesucristo, sea una verdad, un sí y un amén en cada uno de tus hijos que honran tu nombre y que están, Señor, priorizando tu reino, tu justicia, están priorizando tu persona por sobre todas las cosas. Oro, Señor, en esta hora por cada hijo tuyo que está en la universidad, Señor, que está en el mundo empresarial, en el mundo laboral, que allí, Señor, usted, Señor, se manifieste gracia sobre gracia, Padre mío, y que puedan ser luz en medio de las tinieblas, y que por causa de estar caminando en la verdad presente, que es Cristo revelado cada vez más, se manifieste toda clase de bienes a favor de aquellos, Señor, que tienen como prioridad, única prioridad, manifestar tu reino y tu dominio, Señor, responsablemente y legislativamente en la tierra. En Cristo Jesús oramos, Señor, que toda artimaña también de las tinieblas, Señor, sea disipada y que la luz de Cristo alumbre como nunca en todo lo que hacemos. En Cristo Jesús oramos, Padre, y que toda enfermedad también, Señor, la declaramos que la vida del Hijo de Dios extrae la salud que ya ha sido derramada desde el Calvario y desde la resurrección de Jesucristo. Así que en Cristo Jesús declaramos victoria, porque por medio de Él y para Él son todas las cosas, y más que vencedores somos en Cristo Jesús. Amén y amén. Les bendigo en Cristo Jesús y que tengamos un excelente y poderoso día para manifestar a Cristo donde quiera que estemos. Bendiga a cada persona que se encuentre por allí. Hable de Cristo a cada persona que usted se encuentre en el camino. No se quede encerrado en cuatro paredes. Hable de Cristo. El mundo necesita más que doctrinas, más que cualquier otra cosa, necesitan conocer a Jesucristo, nuestro Señor. Cristo Jesús, esperanza de gloria. Les bendigo a todos los que se han conectado. Paz. Y el martes volveremos otra vez a las 6 de la mañana a estar juntos, y esperemos que usted comunique de este tiempo
que estamos teniendo en la mañana, los días martes a las 6 y los días viernes a las 6 de la mañana, juntos en un clamor y creciendo en Cristo. Este tiempo se llama Mi Pan Diario. Paz, nos vemos. Bendecidos.